a pasar al siguiente tema. Con esto terminamos todo lo de grasas. Vamos entonces ahora a comenzar con otro tema también muy importante y de mucha relevancia actual, que es el tratamiento para la ansiedad, para darle un cambio ahora de lo metabólico a lo mental, ¿no? La ansiedad, como ustedes saben, es una respuesta ante estados de estrés o de temor, en el que inicialmente se encuentra el grupo de mayor frecuencia son las mujeres, tristemente se los decimos. No es una cuestión sexista, sino las estadísticas así no lo representan. Tiene mayor frecuencia en la mujer y de inicio está entre los 20 y 35 años. O sea, que ustedes están en el grupo de riesgo y pues luego tienen una carrera demasiado demandante, que es la medicina, pues con mayor razón, ¿no? El cuadro clínico se caracteriza pues, básicamente porque el sujeto es muy aprensivo, se tiene mucha preocupación, es irritable, tiene a veces sensaciones de pánico y lo que más refiere el paciente es que llega a presentar taquicardia, algunos casos severos disnea, palpitaciones, algunos más agresivos con parestesias, náuseas. Esto es muy común en personas con trastornos compulsivos, ¿no? Entonces, pues es muy importante tempranamente reconocerlo. ¿Para qué? Para evidentemente evitar que se haga o haga daño a alguien, porque esto es algo descontrolado. Básicamente, el grupo de medicamentos que se emplean para esto reciben el nombre de ansiolíticos. Ansiolítico quiere decir contra la ansiedad. Y aquí lo que nosotros tenemos como principal grupo de medicamentos empleados para el manejo son las benzodiazepinas. Es el primer grupo que se debe de considerar. Sin embargo, yo difiero un poquitito de este empleo porque en la actualidad tenemos algunos medicamentos que son depresores del sistema nervioso central, pero no del tipo benzodiazepínicos. De hecho, se emplean con muy buena acción los antihistamínicos de la clase 1. Antihistamínicos de la clase 1. Específicamente la más empleada de esta es la hidroxicina. La hidroxicina, y siempre les menciono esto porque debe de ser el tratamiento inicial para el manejo de la ansiedad. ¿Por qué razón? Porque evidentemente la benzodiazepina tienen el potencial de adicción, generan además tolerancia y una fuerte dependencia. Y estudios recientes muestran que con el uso frecuente de estos medicamentos genera una degeneración del sistema nervioso central, específicamente en la zona de la corteza, que es la zona útil del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, en consecuencia, es algo que nosotros debemos de replantear. Damos algo para controlar un estado y después nos degenera un estado demencial con el uso crónico. Los reportes te dicen que esto es a 20 años. El gran problema es que si el medicamento se presenta el fenómeno de adicción, pues evidentemente no se va a quitar y tarde o temprano el paciente va a estar desarrollando el cuadro demencial. Entonces, por esa razón siempre les digo, empiecen en todo paciente, siempre empiecen con un antihistamínico. Gracias a que estos de la clase 1 tienen una muy buena penetración al sistema nervioso central. Y en consecuencia, como un efecto, fíjense lo curioso, como un efecto secundario, provoca la tranquilidad del paciente. De hecho, se llegan a utilizar algunos, específicamente la clorfeniramina, la difenidramina, que son otros antihistamínicos, se llegan a utilizar como medicamentos hipnóticos.
Entonces, siempre hay que darle esa opción a nuestro paciente. ¿Cuál? La de empezar el manejo con los antihistamínicos. La hidroxicina es un medicamento que actúa específicamente a nivel del sistema nervioso central sobre la zona que regula el sueño vigilia, el sistema reticular ascendente, provocando un fenómeno de estimulación de la tranquilidad o de la sedación. Ese es el mecanismo de acción que tiene, mediado por un receptor de histamina 1. En consecuencia, este medicamento nos da una muy buena tolerancia a al uso cotidiano con el paciente, además de que es un medicamento que no está controlado para su venta. Debemos de considerar que este medicamento se debe de hacer una valoración al comenzar en su tratamiento. Dicha valoración, como cualquier depresor del sistema nervioso, debe de hacerse preferentemente en la noche, si esto es posible, con la finalidad de ver la respuesta en el paciente y poder identificar qué tanta depresión le causa a nuestro paciente. ¿Por qué? Este tipo de medicamentos, en general, cualquier depresor del sistema nervioso central, nosotros debemos de hacer cierto tipo de restricciones. ¿Cuáles restricciones? La primera, el paciente que consume cualquier depresor del sistema nervioso central es un paciente que no debe de conducir ningún vehículo automotor. Y ustedes deben de ser muy específicos con ello en la receta. Indicar que el paciente tiene prohibido manejar. De lo contrario, ustedes pueden caer en una cuestión legal. Entonces, ustedes garanticen esta acción, esta prohibición, al decirle al paciente que no debe de conducir. Segunda restricción, no debe de manejar maquinaria pesada, es decir, o riesgosa en pacientes que manejan, por ejemplo, retrocargas, pacientes que manejan sierras eléctricas, pacientes, es más, hasta el mismo carnicero. Ustedes si han ido a la carnicería, el carnicero, la carne a veces la agarra el bloque, está congelada y la mete en la sierra. ¿Por qué debe de tener esta restricción? Porque estos medicamentos disminuyen los reflejos. Entonces el paciente puede accidentarse por el consumo de este medicamento. Una más, la tercera y muy importante, es que estos antihistamínicos son de los pocos medicamentos, o cualquier depresor del sistema nervioso central, es de los pocos medicamentos que deben ser prohibidos en forma conjunta con su administración con el alcohol. ¿Ok? Esto se debe de poner muy claramente. Hay pocos grupos de medicamentos que están contraindicados en su consumo, pero ustedes deben de asentarlo en la receta. Prohibido el consumo de alcohol. Así tal cual. ¿Por qué? Porque se va a generar un efecto de sumación. Se potencia la acción. Por un lado, tienes la acción depresora del antihistamínico y por otro lado, la acción depresora del alcohol. En consecuencia, el paciente puede intoxicar más rápidamente. Entonces, son estas las indicaciones que tiene. Como medicamento antihistamínico de la clase 1, esta sustancia tiene como efectos secundarios una disminución en la producción de moco a nivel glandular.
Entonces, los pacientes te van a referir, cuando lo toman de forma rutinaria, te van a referir que las conjuntivas, que la boca, que las mucosas presentan cierto grado de sequedad. Esto mediado por acción de bloqueo del receptor histaminérgico. ¿Ok? Entonces, es muy importante, muchos pacientes también te refieren que la piel las llegan a sentir como acartonada. Esto está dado por una disminución también en la producción de las glándulas sebáceas. Entonces hay menos producción de grasa. Grasa y sudor se ven afectadas. Y en general, cualquier otra de las glándulas que existe. Entonces, es muy importante que ustedes esto lo tengan presente como una indicación. Los pacientes te llegan a referir esto. Este es un medicamento bastante seguro. Tiene un rango de dosis que va desde los 25 miligramos hasta los 400 miligramos por día. De 25 a 400. Hay algunas presentaciones que han sacado de 10 miligramos. Evalúenlo. Los 10 miligramos es una dosis muy bajita, pero hay personas que son sumamente susceptibles. ¿Sí? Entonces tienen que vigilarlo, tienen que evaluarlo. Si a alguno de ustedes los antigripales les da sueño, pues muy probablemente este medicamento cause también ese efecto. Entonces, muy importante que ustedes evalúen esto. ¿Cómo? Al indicarse predominantemente su administración inicial durante la noche y evaluarlo. 25 miligramos puede darse cada 8 horas con dosis tope de 400. ¿Queda claro cómo está el trabajo de esta sustancia? Sí. Sí, doctor. Entonces, pueden usar también difenhidramina. De hecho, estos dos se venden sin receta. Se venden estos sin receta debido a que no son medicamentos de potencial adictivo. La difenhidramina también, de hecho ustedes la ven, son de estos productos que se venden como hipnóticos o que les dicen, ¿tienes problemas para el sueño? Tómate este medicamento. ¿No? Se emplean como inductores de sueño sin generar efecto adictivo. Eso es lo mejor. Ahora, un aspecto importante. Si el paciente ya empezó a tomar benzodiazepinas, es muy probable que este medicamento no tenga la misma eficacia. Es una escalada de potencia y de acción. Entonces, por eso es muy importante que ustedes empiecen a manejarlos como de medicamento de entrada. Si funcionó, pues ya lo hicieron, porque al paciente no le van a generar los efectos de las benzodiazepinas. ¿Comprendieron? Si no le funciona, entonces sí tenemos que hacer la escalada y empezamos con las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas son medicamentos muy viejos. Se identificaron en 1930. Son medicamentos que aumentan la acción del GABA. Específicamente lo hacen esto a través de provocar un incremento en la entrada de cloro. Hay dos tipos de receptores para las benzodiazepinas, el GABA A y el GABA B. ¿Ok? Ahí es específicamente donde se pegan las benzodiazepinas. ¿Dónde? En el receptor de GABA, el cual se localiza en médula espinal, lo vamos a encontrar en hipotálamo, lo encontramos en hipocampo, en la sustancia nigra, en la corteza cerebelosa, en la corteza cerebral, y lo que básicamente hace es disminuir la descarga de las neuronas por esta acción mediada por el GABA, por el receptor, que básicamente lo que hace es incrementar el fenómeno de ingreso de cloro. Estos medicamentos, las benzodiazepinas, se le identifican 4 acciones importantes. La primera, la ansiedad. La segunda, tiene efecto hipnótico. La tercera, también muy importante, relajante muscular. Y la cuarta, anticonvulsivante. Repito, son 4 las acciones importantes que tienen las benzodiazepinas.
ansiedad, hipnótico, relajante muscular y anticonvulsivante. Estas son las 4 acciones que tiene la sustancia. El primero de estos, ¿sí?, que de hecho es una benzodiazepina que se clasifica como benzodiazepina de acción prolongada, tenemos al diazepam. En segundo lugar, también de acción prolongada, el clorodiazepóxido, el alprazolam. Tenemos benzodiazepinas de acción corta, como el flurazepam, el oxazepam, el triazolam. ¿Ok? Entonces, repito, acción prolongada, diazepam, clorodiazepóxido, alprazolam. Y de acción corta, flurazepam, oxazepam y triazolam. Estos medicamentos tienen la característica de absorberse rápidamente por vía oral. En menos de 1 hora ya tienes absorción completa. Recuerden, los de acción prolongada, todo medicamento que sea de acción prolongada tiene una fuerte unión a proteínas. Estas benzodiazepinas se unen en más del 85% y eso es lo que hace que se perpetúe su acción. Mientras que las de acción corta, su vida media, su unión a proteínas, en las de acción corta está cercano a los 50%. Eso hace que tengamos que estarlas reingresando para continuar o prolongar su efecto. Característica importante, y esa es de las razones por las que se llega a presentar tolerancia. Las benzodiazepinas sufren metabolismo hepático por el sistema microsomal hepático. Y recuerden, el sistema microsomal hepático es un sistema que se puede estimular. Es un sistema que se capacita. Entonces se fortalece con la administración de las benzodiazepinas. Entonces, por eso van a ver que muchos de estos sujetos, cuando están tomando benzodiazepinas, tienen muy buena tolerancia al alcohol, porque este sistema microsomal se ve fortalecido por cualquiera de ambas sustancias, ya sea benzodiazepinas estimula o bien alcohol también estimula. En consecuencia, se metaboliza más rápido. Esa es la razón por la que se presenta el fenómeno de tolerancia. Además, las benzodiazepinas tienen otras 2 vías de biotransformación, la desmetilación y la que da por concluida la acción de la misma, por conjugación. ¿Quedó claro? El diazepam, entonces, de una manera muy concreta, fíjense, su vida media va de 30 a 60 horas. El rango de dosis que nosotros vamos a tener que administrar va desde los 5 miligramos hasta los 40 miligramos por día. Ustedes van a ver que las personas que son adictas de repente se meten hasta 100 miligramos y no les hace realmente gran conflicto a ellos debido a esta cuestión. Entonces, por favor, recuerden eso. Esto es bien común que ustedes lo encuentren en nuestros pacientes. O el alcohólico metaboliza muy rápido benzodiazepinas o viceversa. Entonces, esa es una de las razones por las que nosotros podemos ver que algunos pacientes, cuando les das cualquiera de estos que utilizan este sistema, no nos da resultado. Y eso lo van a ver cuando ustedes estén ya directamente en quirófano, que al paciente lo quieren anestesiar y metaboliza tan rápido porque el sistema microsomal está sumamente capacitado. El clorodiazepóxido tiene una vida media que va hasta de 15 horas y el alprazolam de 30, igual que el diazepam. Características importantes.
del metabolismo, el clorodiazepóxido se biotransforma predominantemente por desmetilación y el alprazolam por hidroxilación. El clorodiazepóxido se manejan rangos de dosis que van de 15 a 100 miligramos por día y el alprazolam de 0.75 a 4 miligramos por día. Ahora, es muy importante que si nosotros estamos dando este medicamento como medicamento para la hipnosis, el medicamento debe de ser administrado media hora por lo menos, media hora antes del horario habitual que tiene el paciente para dormirse. Es decir, se le interroga al paciente, ¿a qué hora se acostumbra irse a dormir? No, pues yo a las 10 de la noche. Ok, perfecto. Entonces, a más tardar a las 9:30 el paciente debe de consumir su medicamento para darle tiempo a que la sustancia alcance buenos niveles y me provoque el efecto depresor. ¿Ok? Entonces recordemos 4 efectos de las benzodiazepinas: sedación, hipnosis, relajante muscular y anticonvulsivo. De hecho, es el que van a utilizar. El diazepam es el caballito de batalla para todas estas cuestiones de convulsión. Es el que inmediatamente cuando les llega un paciente en estado convulsivo, es nuestra mejor estrategia. 10 miligramos intramusculares y con eso la mayoría de los pacientes se controla. Si no se controla, incrementen a 20 y con dosis tope de 40. ¿Cuál es el problema después de la dosis de 40 miligramos o la dosis sea alta de cualquier benzodiazepina? Este medicamento causan una fuerte depresión respiratoria. Entonces, mucho ojo con eso, por favor, porque puede condicionar ese problemilla. El flurazepam, por su parte, es un medicamento que se maneja a dosis de 15 a 30 miligramos cada 6 o cada 12 horas. Se metaboliza predominantemente por hidroxilación. Ojo con esto que les voy a mencionar: desalquilación y termina con conjugación. La eliminación de todas las benzodiazepinas siempre es renal. El oxazepam, la característica importante es que se absorbe lentamente por vía oral. Se metaboliza por conjugación con ácido glucurónico y se dan dosis que van de 15 a 30 miligramos cada 6 a 8 horas. El triazolam se maneja en dosis que van de 0.25 a 0.5 miligramos cada 12, cada 8 horas. Ahora, de una vez empezamos a ver los antídotos. Para benzodiazepinas existe un antídoto que se llama flumazenil. Flumazenil es un antagonista de los receptores de benzodiazepina, actuando específicamente en el receptor de GABA-A. Antagoniza y revierte los efectos de las benzodiazepinas cuando el sujeto cae en una intoxicación asociada a una sobredosis, ¿no? El flumazenil es un medicamento que solo se puede administrar intravascular. Su acción dura de entre 30 a 60 minutos. Y el rango de dosis va de 1 a 5 miligramos. Esto se administra en forma rápida y se hace una valoración entre 2 y 10 minutos para saber si se puede volver a administrar. Y la administración siempre va a ser de dosis-respuesta. La administración siempre va a ser a dosis-respuesta. 1
a 5 miligramos. ¿Queda claro? Entonces, esto llega a pasar con los medicamentos ansiolíticos. Tenemos también algunos otros medicamentos que nos funcionan para el manejo de la ansiedad. Tenemos a una sustancia llamada buspirona. Esta buspirona es un antagonista del 5-HT2A y de dopamina. Se maneja en 6 miligramos por día. Sin embargo, este medicamento ya es más de competencia del psiquiatra. Habitualmente para nosotros como médicos generales, nuestros caballitos de batalla son las benzodiazepinas. Existe otro tipo de medicamentos que ya son denominados medicamentos antipsicóticos, que ya es el siguiente nivel, que se emplean básicamente cuando un paciente desarrolló esquizofrenia o psicosis, que es una actividad sensorial alterada. Hay un fuerte trastorno del pensamiento. Todavía se siguen utilizando, sobre todo en pacientes de este tipo, de los llamados irrecuperables, la cloropromacina. Dicha sustancia, la cloropromacina, es un antagonista de la dopamina, específicamente, pregunta de examen, sobre el receptor D2 en vías del sistema límbico. Repito, actúa sobre el receptor de dopamina 2 en vías del sistema límbico, teniendo acción antagonista. Además de que está la cloropromacina, bloquea receptores adrenérgicos, bloquea receptores muscarínicos, serotoninérgicos e histaminérgicos. Este medicamento tiene o genera un retraso psicomotor. Da un apaciguamiento emocional y, de acuerdo a la dosis, puede condicionar además indiferencia psíquica al medio. Tiene, ojo con esto, tiene un fuerte efecto o acción antiemética. Es uno de los medicamentos que se puede utilizar a la dosis baja para aquellos pacientes que están sometidos a quimioterapia. La cloropromacina es una alternativa buena como fármaco antiemético y antinauseoso en pacientes con manejo en quimioterapia. El medicamento causa también relajación muscular, provoca sequedad bucal, constipación, retención urinaria y parálisis de la acomodación. Esto está dado por su acción muscarínica. La sustancia también deprime la termorregulación. El medicamento tiene como efectos negativos el desarrollo de galactorrea. En la mujer provoca retraso en la menstruación, algunas hasta amenorrea.
aumenta el peso. Un dato importante, la sustancia genera en el paciente fotosensibilidad. Entonces es una sustancia que se debe de disminuir la exposición solar. Provoca también alteraciones electrocardiográficas, ictericia colestática, agranulocitosis. La vida media de la cloropromacina está en 30 horas, pero una característica farmacocinética. El cerebro concentra 4 veces más la cantidad de fármaco que cualquier otra estructura, y de ahí su acción. Y más importante, sobre el sistema nervioso central. La sustancia se metaboliza por desalquilación e hidroxilación y concluye su acción a través de la conjugación. Un dato importante, este es un medicamento que se excreta en leche. El rango de dosis va de 300 a 800 miligramos. De este mismo grupo existe la loxapina, que se maneja a rangos de 60 a 100 miligramos, y la perfenacina de 8 a 32 miligramos. Después tenemos al haloperidol. El haloperidol también cada vez va siendo menos utilizado. Este es un potente antipsicótico y también antiemético. Tiene efecto similar a la cloropromacina, acción antidopa de 2. La razón por la que se ha generado su desuso es porque provoca reacciones extrapiramidales. El haloperidol se emplea como antipsicótico para el manejo temporal de la manía aguda y para algunos tics neurológicos. La dosis va de 6 a 20 miligramos. Después de tenemos al litio, una sustancia denominada antimaníaco, o también agente estabilizante del humor. Se emplea en pacientes con trastornos afectivos bipolares. Lo más interesante de este medicamento es su mecanismo de acción. Es una sustancia que tiene acciones sobre electrolitos, modifica o altera el transporte iónico, disminuye en consecuencia el potencial de acción. Compite, ojo con esto, compite con el sodio. Pero además, aumenta acciones de serotonina, disminuye el recambio de noradrenalina y de dopa. Inhibe la formación de IP3. Recuerden que el IP3 es un segundo mensajero. Mueve completamente en 6 a 8 horas. Su vida media es en 20 horas. Se emplea entonces en enfermedades bipolares, en la maníaco-depresiva, en la esquizofrenia. Hubo un tiempo que se consideró como una droga antialcohólica. Tiene como efectos secundarios temblor, corea, ataxia, disartria. Puede originar nefritis. Y un aspecto importante, disminuye la amplitud de la onda T.
La dosis, 600 miligramos 3 veces al día. Y una al ¿Los 300 miligramos también son 3 veces al día, doctor? 3 veces al día. ¿De qué? Entonces, pues ya que estamos en esto, vámonos con la depresión. El primer grupo de fármacos que todavía se siguen utilizando son los antidepresivos tricíclicos. Es el primer grupo. Aquí tenemos 3 medicamentos: imipramina, desimipramina y amitriptilina. Esos son los primeros que se están utilizando. ¿Qué es lo que hacen? Estos medicamentos inhiben la recaptura de noradrenalina y 5-hidroxitriptamina o serotonina. Son los primeros que se pueden utilizar. ¿Qué es lo que hacen en el sistema nervioso central? Mejora el estado del ánimo, da una atenuación de la idea depresiva, causan además en algunos pacientes sedación y les puede condicionar esto insomnio. Causan visión borrosa, sequedad vital, estreñimiento y retención urinaria. Un dato muy importante: estos medicamentos, cuando empiezan a incrementarse ya las concentraciones a nivel del sistema simpático, tienen un efecto secundario muy frecuente, que es la arritmia. El paciente va a presentar arritmia. Y esa es quizá una de las razones por las que estos medicamentos han dejado de emplearse en demasía. La absorción de ellos era buena. Su concentración plasmática máxima se alcanzaba en un lapso entre 2 y 8 horas. La imipramina se metaboliza por oxidación en sistema microsomal hepático y por último en conjugación. El medicamento se elimina completo en una semana. Entonces, da como efectos secundarios acciones antimuscarínicas, tiene el riesgo de desarrollar convulsiones, esto por toxicidad cerebral. La droga puede ser cardiotóxica y dicha cardiotoxicidad se manifiesta por arritmias. Es una sustancia, al igual que las benzodiazepinas, que debe de estar prohibida su administración conjunta o la prohibición, mejor dicho, con alcohol. Y fíjense lo importante de lo que les voy a decir: con sedantes. Muchos psiquiatras manejan el antidepresivo de manera conjunta con un sedante, con la finalidad de que el paciente, darle tiempo a que esta sustancia alcance su real efecto sobre el estado de ánimo del paciente. El problema es que después no liberan la acción real del antidepresivo y están, por un lado, acelerándolo con el antidepresivo y por otro lado, frenándolo con el tranquilizante. Entonces, el tranquilizante es importante para que el sujeto no atente. Pero una vez que ya está establecido esta acción,
que se observa entre 14 a 21 días, pues hay que quitar el sedante, porque si no es como si ustedes a un automóvil aceleran, pero metiendo el freno de mano. Entonces va a jalar el vehículo, pero va a irse a una menor velocidad. Eso es algo que ustedes deben de considerarlo. Si bien el sedante cumple una función importante en las primeras etapas, después hay que quitarlo, retirarlo para dejar libre la acción del estimulante. El tiempo mínimo de esto, de uso, debe de estar en 18 meses. Después de esto, se evalúa y hay que hacer un retiro del medicamento. La dosis de la imipramina va de 50 a 200 miligramos por día. La amitriptilina de 75 a 150 miligramos por día y la desimipramina de 75 a 200 miligramos por día. Estos son el primer grupo de medicamentos antidepresivos. El segundo son todavía un grupo que está cada vez más en desuso. Sin embargo, se las menciono. ¿Por qué? Porque en ocasiones tenemos pacientes que presentan alergia a otros medicamentos, entonces es bueno recordar que existen estos. Estos son los que se denominan inhibidores de la MAO. Recuerden ustedes que la MAO es una enzima que degrada catecolaminas. Entonces, al inhibir estos, que fueron uno de los primeros medicamentos que se empleaban para el manejo de la depresión, tenemos a la isocarboxacida, la tranilcipromina y la fenelcina. Este medicamento, ¿qué es lo que hace? Bloquean la desaminación de las catecolaminas. Y fíjense, curiosamente, y por eso siempre se los menciono, porque hay algunos medicamentos que son inhibidores de la MAO, pero que se emplean en otras enfermedades. Por ejemplo, la selegilidina, que se emplea para el Parkinson, es un inhibidor de la MAO. Otro, pongan mucha atención en este. ¿Por qué? Porque es un inhibidor de la MAO y se emplea muchísimo para infecciones intestinales. Se llama furazolidona, mejor conocida en el argot médico como furoxona. Es un inhibidor de la MAO. Otro que es inhibidor de la MAO, tenemos a la procarbazina. Esa se emplea en la enfermedad de Hodgkin. Y por último, el imesolid. Imesolid es un antibacteriano que se emplea en infecciones graves. Son inhibidores de la MAO. ¿Ok? Seleglidina, furazolidona, procarbazida y el imesolid son inhibidores de la MAO. Entonces tienen los mismos cuidados que estos. Van a tener un estado de excitación central. Ojo con esto, ¿sí? Pero además, quizá la mayor característica que tiene desde el punto de vista farmacológico estos inhibidores de la MAO son los cuidados que se deben de tener y que de hecho esta fue la razón por la que estos se dejaron de utilizar, además de las cuestiones arrítmicas que generaba. Este medicamento, fíjense, se metaboliza por acetilación. Entonces, hay que tener cuidado cuando, fíjense la importancia, la furazolidona, la furoxona, se maneja indiscriminadamente. Pues se metaboliza por acetilación. Entonces nosotros cada vez tenemos una población mayor de orientales. Tradicionalmente los orientales son acetiladores lentos. Los orientales son acetiladores lentos. Esa es la razón por la que ellos se embriagan muy rápidamente, por esta característica. ¿Ok?
Entonces debemos de hacer ajuste de la dosis, siempre a la baja, o vigilar los datos de intoxicación. ¿Cuáles son los datos de intoxicación? Agitación, alucinaciones, hiperreflexia, hiperpirexia, convulsiones. El medicamento también es hepatotóxico. Pero ojo, el medicamento está contraindicado en su uso junto con alcohol, con anestésicos generales por el riesgo de desarrollar hiperpirexia. Y un dato muy importante, esto es algo que no deben de olvidar cuando se utiliza cualquiera de estos. Hay una reacción o se debe de prohibir durante el consumo de los inhibidores de la MAO de aquellos alimentos que contengan tiramina, específicamente quesos añejos, cerveza, vino, el arenque, caracoles, hígado, cítricos, chocolate, crema. ¿Por qué? Porque se presenta una reacción de la tiramina con los inhibidores de la MAO, que se manifiesta por crisis hipertensiva. ¿Ok? Entonces, es muy importante que esto lo tengan en consideración. La isocarboxacida se maneja de 10 a 30 miligramos por día, la tranilcipromina de 20 a 30 y la fenelcina de 15 a 30 miligramos. ¿Ok? Ahora, el manejo reciente. Si se dan cuenta, estos han tenido muchos efectos secundarios. Entonces, en la actualidad, básicamente, lo que más se ha utilizado son los inhibidores de la recaptura de serotonina, que son los que han mostrado mejores efectos, mayor tolerancia y menos reacciones cardíacas. De estos inhibidores de la serotonina tenemos a la fluoxetina, la sertralina, paroxetina, citalopram y escitalopram. Repito, citalopram es citalopram, fluoxetina, que es un racémico, la sertralina, que fue de los primeros, paroxetina, ¿sí? Y hay uno, ojo con esto, hay uno que se llama nisocetina. Este nisocetina se mete en este grupo, pero en realidad es un selectivo de la recaptura de noradrenalina. ¿Ok? Estos medicamentos lo que hacen es inhibir la recaptura de serotonina con menos efectos sedantes, con menos efectos anticolinérgicos y cardiovasculares. La absorción de estos medicamentos es buena por vía oral, arriba del 80%. Característica importante y pregunta de examen, se metabolizan por citocromo P3A4, 2C19. Su vida media rondan las 35 horas, razón por las que el medicamento es efectivo con una dosis diaria. El citalopram se maneja de 20 a 60 miligramos por día. Un dato importante, quizás de los medicamentos que más eficacia tienen. Tiene como efectos secundarios, fíjense, no están exentos, diaforesis, somnolencia, fatiga, impotencia, insomnio, astenia, mareos. Pueden estos desarrollar un síndrome que se llama síndrome de serotonina, el cual se caracteriza por confusión,
convulsiones, grave hipertensión. Estos están prohibidos su administración conjunta con un inhibidor de la MAO, como la furazolidona, con el imesolid, la procarbazina y la tranilcipromina, ya que estos también necesitan al citocromo P2D6. Ahora, un dato importante, se aumenta la concentración de metoprolol si ustedes se usan en forma continua. Igualmente, con la norfloxacina, con el omeprazol y la prednisona. ¿Ok? Y disminuye la concentración con AZT, calcio antagonistas, eritromicina y antifúngicos. ¿Ok? Vamos al receso. Nos vemos en 10 minutos. Sí, doctor. Sí, doctor, Gracias. gracias. Gracias, doctor.